no es un derecho que tengamos los concejales, es una obligación constitucional. El artículo 192 de la Constitución de la provincia, inciso 5, dice que examinar y resolver sobre las cuentas del año vencido, remitiéndolas enseguida al Tribunal de Cuentas por parte del Consejo Deliberante. La Ley Orgánica, en su artículo 65 y 66, dice que corresponde al Consejo el examen de las cuentas de la Administración Municipal en una sesión especial y que una vez resuelto esto, lo remite al Tribunal de Cuentas. Es decir, que estamos en presencia de una obligación que tenemos los concejales de examinar, es decir, de revisar las cuentas y de producir un dictamen de las mismas de acuerdo a lo que cada uno crea conveniente. Pero me refiero a esta obligación porque es muy importante y después al carácter que tiene la misma. Podemos hacer una consideración de tipo político, pero también en estos años nosotros hemos decidido, junto con el concejal Figuerón del bloque del GEN, revisar las cuentas y revisar los actos administrativos del Departamento Ejecutivo y de los organismos descentralizados. Algunas consideraciones de esta revisión, porque también esta sesión sirve para clarificar algunos asuntos que muchas veces permanecen ocultos dentro de las cuentas contables y que no salen a la luz, y esto justamente se trata en este recinto para que esto sea público. Vamos a hablar de los ingresos de origen municipal. En el ejercicio 2015 se percibieron 1.170 millones, de origen provincial se han percibido 1.003 millones de pesos y de origen nacional 218 millones de pesos. En total se percibieron 2.426 millones. Había presupuestado, cuando se votó el presupuesto 2015, 2.876 millones. Acá hay una significativa reducción en un año que fue complicado, que hubo recesión, donde no hubo transferencias del gobierno nacional como estaba previsto, donde se paralizaron numerosas obras que estuvieron justamente sin resolver, problemas de los lomenses, por ejemplo el viaducto Puente de la Noria, los bajo nivel, obras hídricas, la estación de bombeo, obras que no se pudieron hacer porque no tuvieron las transferencias hechas en el año justamente 2015. La primera observación o la primera particularidad de los ingresos es que años anteriores, muchos años anteriores, los ingresos de origen municipal eran casi el doble de los de origen provincial. Hoy estamos ante la presencia de casi una paridad. De origen municipal hay 1.170 millones y de origen provincial hay 1.003 millones. Antes seguramente veríamos presupuestos y ejecuciones con notables diferencias, más o menos 2 tercios y 1 tercio eran los recursos. Es decir, los de origen provincial han tomado una dimensión muy importante e impactan positivamente en el presupuesto municipal. Los gastos hoy se perciben o se reciben transferencias por la coparticipación de 610 millones de pesos, una cifra muy importante. Eso está atado a la actividad económica porque ingresos brutos tienen que ver con las alícuotas que se tributan de acuerdo a la actividad económica de cada rubro industrial o comercial de la provincia de Buenos Aires. Y la tasa esta, la comprensión, es tan importante que es casi el 60% de los recursos que recibimos de origen provincial. Después hay una serie de fondos, son recursos afectados, el Fondo Sojero, el Fondo de Inclusión Social, el Fondo Educativo, que completan justamente el monto de los recursos. La tasa de servicios generales, que es la tasa más importante del municipio, tiene una emisión de 382 millones de pesos y un percibido de 156 millones de pesos. Acá notamos una diferencia importante en cuanto a la efectividad del cobro de esta tasa. Si le sumamos el alumbrado, que también es parte de la tasa que se cobra a través de la boleta del sur, que suma 100 millones de pesos, más o menos estamos en presencia de un índice de cobrabilidad del orden del 67%.
Un índice que puede ser mejorado. Lomas en años anteriores tuvo mejores índices de cobrabilidad. Y una tasa que antes estaba muy reducida, pero que ahora también adquiere mucha importancia por el ciclo económico, porque se cobra a través de ella el impuesto inflacionario, es la tasa de seguridad y higiene, que se cobró en el año 2015 459 millones de pesos y con ejercicios anteriores 66 millones. Muy importante porque antes la tasa de servicios generales, para que se den una idea, era el doble de la tasa de seguridad y higiene. Esto se debe a que cada año esta tasa aumenta en más del 40% por efecto de la inflación, porque se cobra sobre los ingresos brutos de las empresas, es decir, sobre la facturación bruta de las empresas. Otro rubro a considerar ha sido el tema de las multas, que también adquirió mucha importancia dentro de los recursos municipales. Las multas totalizan 122 millones de pesos, de los cuales casi el 30% tienen que ver con las fotomultas. Por las fotomultas se recaudan 33.700.000 pesos y va a ir creciendo porque todavía no está la cantidad de cámaras instaladas. De estas 33.700.000 pesos, a la provincia se le giran 1.200.000 pesos, porque cuando la cámara está instalada sobre una ruta provincial, la provincia tiene un porcentaje de esa recaudación. Al municipio de Loma le quedan 16 millones de pesos y a la Universidad de San Martín, que es la que tiene el convenio firmado, que este bloque se ha justamente votado en contra del mismo, tiene una recaudación de 16 millones de pesos, esto anualmente.